Hola, espero tengan muy buen día. Soy Marco Antonio Carmona. Bienvenidos aquí a mi nefrólogo. El día de hoy hablaremos de un tema ciertamente escalofriante. Imagínense que con toda la situación de tener insuficiencia renal, estar en hemodiálisis y que además se nos agregue hepatitis, VIH, SIDA, les voy a explicar qué hay que hacer. Bienvenidos. Los pacientes que están en hemodiálisis están recibiendo un tratamiento que básicamente estamos desintoxicando la sangre. Esto quiere decir que estamos procesando la sangre, estamos trabajando con sangre y cuando hablamos de estas enfermedades, hepatitis, VIH o un estado de inmunodeficiencia como lo es el SIDA, quiere decir que puede ocasionar una infección a través de la sangre. Esta infección puede darse entre pacientes, esta infección puede darse entre el personal de salud y todos, si no se tiene cierto cuidado, se pueden ir contagiando, porque evidentemente estamos trabajando con sangre. Es algo muy complejo, esto es algo muy importante que tenemos que estar consciente. Porque finalmente, ¿a quién estamos dializando o hemodializando? A pacientes con insuficiencia renal, a pacientes con insuficiencia renal crónica, con insuficiencia renal aguda y bueno, ocasionados, como ya todos lo sabemos, por la diabetes, por la presión, por problemas genéticos, etcétera. ¿Qué nos dice la Ley General de Salud y la norma oficial mexicana 003 para la hemodiálisis? ¿Cuáles son los mandatos que nos pide la norma oficial mexicana y que desde luego COFEPRIS nos observa en cada una de las verificaciones, en cada una de las supervisiones que tenemos? Les voy a decir 2 puntos. Primero, vigilar, prevenir e investigar. Y se los voy a decir exactamente. Vigilar, prevenir e investigar. Punto 551. Investigar en cada paciente de nuevo ingreso antígeno de superficie de hepatitis B, anticuerpos contra el virus de la hepatitis C y virus del VIH o inmunodeficiencia. Y el segundo punto que tenemos que hacer, no de que si queremos o que si deberíamos, no, que tenemos que hacer es realizar a los pacientes que ya están en hemodiálisis determinaciones de esta enzima que se llama AST, es una enzima hepática, de forma mensual. Y cada 4 meses, sí, tenemos que repetir el perfil viral. ¿Por qué digo esto y por qué hago tanto énfasis? Porque a nosotros nos pasa muy frecuentemente que pacientes de algún otro estado o que no tuvo sesión en su unidad de hemodiálisis porque perdió el turno, porque no asistió, por lo que ustedes quieran, y de pronto llegan con nosotros y nos dicen, quiero tomar una sola sesión. No se puede. No se puede. O sea, nosotros tenemos aproximadamente 40 pacientes en la unidad de hemodiálisis. 40 pacientes que estamos ahí, que les damos tratamientos, que les damos seguimientos y todos los pacientes que están en la unidad de hemodiálisis tienen sus determinaciones. Es decir, cada 4 meses y claro que es caro y claro que hay pacientes que son renuentes y que dicen otra vez, doctor, a pagar el perfil viral que cuesta 1,000 pesos o qué sé yo. Sí, hay que hacerlo. Entonces, imagínense que nosotros estamos cuidando a esos pacientes y que de pronto llega alguien que no conocemos, que viene de otra parte. Pues sí, tenemos una máquina especial para esos pacientes, pero si va a estar con nosotros, debemos de tomar un perfil viral para protección del mismo paciente, para protección de nuestros pacientes, para protección de ustedes mismos y finalmente para protección del personal de salud. Claro que tenemos que proteger al personal de salud,
a los médicos, al personal de enfermería. ¿Por qué? Porque si ellos llegaran a tener un contagio, por supuesto que puede también contagiar a los pacientes. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa con el personal de salud? Todos nosotros nos tenemos que tomar de forma regular, así como ustedes, exactamente como ustedes, el perfil viral. Es decir, tenemos que ver que no tengamos hepatitis C, que no tengamos hepatitis B o que no tengamos VIH. Todos somos una familia. Yo te cuido, tú me cuidas y la realidad es que en la unidad de hemodiálisis eso es lo que somos, una familia. Todos nos tenemos que cuidar, todos, absolutamente todos, unos con otros. Entonces, este tema, hepatitis B, hepatitis C y VIH, ¿cuáles serían como los consejos o cuáles son las cosas que quisiera que ustedes tuvieran muy, muy en cuenta? Si ustedes están en una unidad de hemodiálisis y tienen que hacer un viaje, lo más importante es tratar de planear para que sean viajes relativamente cortos, para que usted reciba una sesión de hemodiálisis en su unidad y a partir de ahí pueda hacer su viaje y regresar, tal vez 2 o 3 o 4 o hasta 5 días, puede ser una semana. O sea, un paciente que tenemos ahí en la unidad de hemodiálisis que lo conocemos, el maestro Hugo, al cual le mando un fuerte abrazo. A ver, lo conocemos, sabemos cada cuánto requiere una sesión de hemodiálisis, lo dializamos y el chamaco se va al norte del continente a tomarse unas vacaciones, unos días a Canadá y regresa perfectamente, porque lo conocemos. Claro, tenemos otros pacientes que no pueden pasar más de 4 días sin una sesión porque se pone en riesgo su vida. Entonces, ¿por qué les digo esto? No cambien de su unidad de hemodiálisis fácilmente, a menos que sea necesario. Y si es necesario, hay que tomar ciertas precauciones. 2, no pueden faltar a sus controles de calidad, sus controles de sus laboratorios del panel viral, porque se tienen que estar reportando por el bien de todos, por el bien de todos. Y aquí hay una cosa que es muy triste, pero se las tengo que decir para que vean a lo que nos enfrentamos a los que administramos la salud o este tipo de centros. Recuerdo y ha pasado en alguna ocasión una paciente específicamente que no quería tomarse el panel viral, no quería tomarse el panel viral hasta que nosotros tomamos el panel viral y efectivamente tenía una infección de estas y lo que hicimos fue ponerla en una máquina, dar un tipo de tratamiento y hay muchas cosas por hacer. ¿Qué pasa cuando un paciente en hemodiálisis tiene alguna de estas enfermedades? Claro que va a seguir en tratamiento, pero sí hay ciertas indicaciones y ciertos tratamientos y sobre todo ciertas medidas de precaución que debemos de tener. Entonces, tenemos que ser estrictos y yo les pido la paciencia a ustedes y la comprensión que sí, cuando te pedimos exámenes de este tipo a ti, no solo te estamos cuidando a ti, insisto, nos estamos cuidando a todos. Y finalmente, el único y más importante de los consejos que les puedo decir al final es asistir en unidades clínicas, en unidades de hemodiálisis que tengan licencias sanitarias, es decir, que haya pasado por todo un proceso de certificación y de permiso y de licenciamiento ante COFEPRIS. ¿De acuerdo? Que es el caso de nosotros, cuestión que ha sido compleja, que nos llena de mucho orgullo, pero sobre todo a usted les debe de llenar de seguridad. Y claro, sí necesitamos muchos controles de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, soy Marco Carmona. Déjenme aquí todas sus dudas que tengan que ver con este tema, pero sí, las cosas pueden empeorar. Si ya estamos en hemodiálisis y no tenemos este tipo de cuidados, sí, además podemos tener una de estas infecciones. Les mando un fuerte abrazo.